quedaste dormido en mis piernas, pero no te preocupes, no te preocupes. Todo está bien. ¿Tienes un poco de frío? Bien. Te voy a arropar mejor con mi mantita. Aquí. Pongamos esta mantita. Eso es. Bien hermoso. ¿Tienes algo en mente? Ok, te ayudaré a dormir entonces. Solo voy a acariciarte un poquito. También podría leerte un cuento. ¿Te parece bien? Creo que tengo unos cuentos perfectos para ti ahora. Pero antes, acomódate bien y relájate, ¿sí? Todo va a estar bien. Estás aquí conmigo. Bien. Mi libro de cuentos. Y vamos a elegir uno al azar. Como sabes, siento que si elegimos al azar es como si llegara un mensaje a nosotros. Este de acá. Este creo que ya lo leímos. Déjame elegir otro. Este se llama, déjame ver. Nunca estarán solos al volar. Relájate. Un día, un ángel se arrodilló a los pies de Dios y habló: Señor, visité toda tu creación, estuve en todos los lugares, vi que eres parte de todas las cosas y por eso vine hasta ti, Señor, para tratar de entender por qué cada una de las personas sobre la tierra tiene apenas un ala. Los ángeles tenemos dos. Podemos ir hasta el amor que el Señor representa siempre que lo deseamos. Podemos volar hacia la libertad siempre que queramos. Pero los humanos, con su única ala, no pueden volar. No podrán volar con apenas un ala. Dios respondió: sí, ya sé eso. Sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado, el ángel quería entender y preguntó: pero ¿por qué el Señor dio a los hombres solamente un ala cuando son necesarias dos alas para que puedan volar? Sin prisa, Dios respondió: ellos sí pueden volar, mi ángel. Di a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas de tus dos alas, y aunque libre, tú estás solo. Los humanos con su única ala precisarán siempre dar las manos a alguien a fin de tener sus dos alas. Cada uno ha de tener un par de alas.
uno ha de buscar su segunda ala en alguien, en algún lugar del mundo, para que se complete su par. Así, todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona, porque pueden estar acabando con su oportunidad de volar. Así, mi ángel, ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar, ellos podrán volar. Tocando el corazón de otra persona, ellos podrán encontrar el ala que les falta y podrán finalmente volar. Solamente a través del amor podrán llegar hasta donde estoy, así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca, nunca estarán solos al volar. Veo que aún no se cierran tus ojitos. ¿Te parece bien si te leo otro cuento? Bien. Voy a buscar otro más acá. Este de acá. Este se llama El corazón perfecto. Un día, un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni marcas ni rasguños. Sí, consideraron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Todos, menos un anciano que se acercó y dijo: tu corazón no es ni siquiera aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón lo sé perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la que entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron bordes irregulares de los que me alegro, porque me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las que entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. Ahí quedaron huecos. El joven y la multitud estaban muy conmovidos. El anciano continuó hablando. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen por haber quedado abiertas, me recuerdan que sigo amando a ciertas personas y alimentan la esperanza de que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente un corazón hermoso? El joven permaneció en silencio. Unas lágrimas humedecieron sus ojos. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón.
Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección porque no eran idénticas y se notaban bordes irregulares. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero le hacía sentir mejor que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Y tú, lector de estas líneas, recibí un pedazo de mi corazón. Tú, recibí un pedazo de mi corazón. La felicidad no consiste siempre en hacer lo que queremos, sino en querer todo lo que hagamos. Es un estado de ánimo. No seremos felices mientras no decidamos serlo. Es un lindo cuento, ¿verdad? Pero creo que aún no te da sueño. ¿Tendrás frío? ¿Necesitas que te arrope de nuevo? Ok, un cuento más y a dormir, ¿está bien? Bien. Otro al azar. Este de acá. Se llama Valorar. Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra: mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos. Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me faltan compromisos, que el trabajo, que mi novio, que los amigos. Yo, en cambio, le dijo su compañera, converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy con ella. Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. Caramba, se apenó la otra. Eres mejor que yo. No lo creas, soy igual que tú, respondió la amiga con tristeza. Visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo tampoco yo iba a platicar con ella y pensaba lo mismo que tú. No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido. Si de algo te sirve mi experiencia, platica con tu mamá. Hoy que todavía la tienes, valora su presencia resaltando sus virtudes, que seguro las tiene, y trata de hacer a un lado sus errores, que de una forma u otra ya forman parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente. Será un hueco que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me pasó a mí. En el automóvil, iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina, dijo a su secretaria: comuníqueme por favor con mi mamá. No me pase más llamadas y también modifique mi agenda, porque es muy probable que este día se lo dedique a ella. Esto no solo se refiere a los padres. Ahora sí veo que te estás quedando dormido. Así que voy a acariciar tu carita, ¿ok? Hasta que esos hermosos ojitos se cierren. Eso es hora de descansar. De dormir. De reponer fuerzas.
de soñar. Estarás bien, hermoso. Estarás bien, hermosa. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vas a estar muy bien. Estoy aquí contigo, así que no te preocupes por nada. Siempre me quedaré a tu lado. No olvides que te amo, ¿ok? Nunca olvides que eres fuerte, valiente y perfecto, al menos para mí. Así que simplemente cierra esos ojitos, acomódate sobre mis piernas y duerme, duerme. Cuando abras los ojos mañana, te darás cuenta que será un gran día. Todo saldrá bien, todo estará bien, todo irá a tu favor mañana. Espero que todos tus deseos se cumplan. Espero que cumplas tus metas también. Mereces todo lo bonito del mundo, hermosa. Mereces todo lo bonito del mundo, hermosa. Solo debes creerlo. Sé que a veces te cuesta hacerlo, pero poquito a poco comienza a amarte a ti mismo. Eres hermoso. Solo debes confiar en ti. Confía en ti. Yo me quedaré aquí contigo. Buenas noches, hermoso. Buenas noches, hermosa. Todo va a estar bien. Lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.